Entonces, en esa dinámica, esa identidad digital, que es de lo que se trata, la necesidad de crear esa identidad digital, que nos permita de manera recíproca ir construyendo nuestra propia red, nuestros propios nodos de conocimiento. En la medida que lo podemos hacer, pues entonces tenemos que saber que las fronteras son fluidas, que no vamos a establecer unas estructuras fijas, impermeables, no, todo lo contrario. La fluidez es la realidad hoy. Por eso hay otros teóricos que hablan de la sociedad de la liquidez, que eso son otros 20 pesos, pero es parecida al planteamiento de Morán sobre la complejidad. Ciertamente, nuestro momento es un momento de transición. Nosotros estamos viviendo una época donde muchas cosas no nos hacen sentido, donde no entendemos muchos procesos. Y ciertamente la avalancha tecnológica, el cambio tecnológico, el aumento exponencial en el conocimiento de la humanidad hace que estas tecnologías sean la única manera de poder manejar todo ese cambio en el conocimiento que estamos experimentando. En la medida que podemos establecer conexiones efectivas para llegarnos esos conocimientos, para utilizarlos y aplicarlos en el momento que los necesitemos, estaremos aprendiendo. Gracias. ¿Se oye? Di las gracias al doctor Sánchez, ¿verdad?, por habernos provocado con esta presentación. Las preguntas, vayan anotando las dudas, preguntas que tengamos, porque luego entraremos en el espacio de un conversatorio donde todos vamos a tener entonces la oportunidad de dialogar. Justamente eso es lo que queremos, ¿no? Así que ahora, en este momento, dejo con ustedes al doctor Antonio Bantayato. Gracias, Rosa. Vamos a ver si yo sé usar este juguete también como lo hizo Cheo. Buenas noches a todos y todas. Es de verdad un gran placer estar aquí con ustedes hoy y compartir con tanta gente tan buena que está estudiando cosas tan estas La verdad es que me honra muchísimo poder compartir con ustedes estas ideas sobre el conectivismo, y que Rosa y ustedes me hayan hecho sentir parte de esta convocatoria hacia el evento principal, que será el 15, ¿verdad?, con la ponencia de George Siemens. Cuando Rosa empezó a hablarme del asunto, me dije a mí mismo que la única forma de que yo podía tratar el tema era, del cual no soy un experto, dicho sea de paso, era de outsider, bajo una perspectiva personal, bajo unas ideas que yo vengo elaborando hace tiempo. Así que esa es la idea. Vamos a ver. Okay. No, pues nada, no hay problema. Hay que prenderlo, ¿verdad? Okay. Está bien, no hay problema.
No hay problema. Ok. Esta es la dirección en la cual se puede encontrar esta presentación, así que están libres de accederla cuando quieran. Okay. ¿Me oyen? ¿Sí? Ok. Muy bien. Primero quiero aclarar que yo soy absolutamente incompetente por lo que se refiere a la educación preuniversitaria. Por lo tanto, todo lo que diré entiendo yo que aplica al nivel de educación superior. Y lo digo porque muchas investigaciones en los paradigmas pedagógicos han nacido precisamente de la investigación en el nivel elementar, escolar, y yo no estoy tan seguro que todo lo que se ha hecho ahí aplique al nivel de estudio avanzado. Y voy a empezar de nuevo renovando las gracias a Rosa por haberme metido en este meollo, pero sobre todo por obligarme a pensar, a leer, a reflexionar durante un buen rato ya. En pocas palabras, yo me encontré en la posición de cualquier estudiante universitario que está estudiando un tema novedoso, pero familiar, vamos a decirlo así. Y en este contexto, yo me pregunto, ¿estuve yo aprendiendo? ¿Estoy yo aprendiendo? ¿Cuál es el proceso que estoy siguiendo? Bueno, definitivamente reflexión y meditación las hubo. Hubo también y hay estudio, que es una palabra que oigo muy poco. Oigo mucho la palabra aprender, que como ha dicho Cheo muy bien, presenta una variable desconocida que no se pueden cuantificar a veces ni siquiera cualitativamente. Pero yo no estuve estudiando en una clase ni en ningún ambiente formal. ¿Se trató de aprendizaje informal el que hice? Seguramente sí, bajo la definición corriente de aprendizaje informal, pero en realidad el aprendizaje que entiendo que yo hice y el que estoy haciendo fue muy formal, porque yo leí papers académicos, papers formales, leí literatura, me confronté con otra gente que forma parte de la comunidad, así que entiendo que fue un estudio no largo en tiempo limitado, pero fue un estudio bastante formal y no pasé por ningún salón, excepto este hoy. Así que tuve una experiencia, y la estoy teniendo todavía, de estudio, y digo estudio, enfatizo la palabra estudio porque manifiesta la característica de ser una decisión mía, de ser una decisión proactiva. Yo decido que quiero aprender en este caso, y estamos todos de acuerdo que hay, y el mismo Siemens lo aclara y lo dice, que hay aprendizaje informal y aprendizaje indirecto en las miles de circunstancias que la vida te ofrece. Pero en este caso estoy hablando de aprendizaje directo y consciente. Entonces hubo una fase individual en la que yo solito me pongo a leer, a meditar, a pensar en el carro, en la ducha, etc. Social, porque hubo un grupo pequeño y miren cómo yo fui formando mi red personal de aprendizaje desde los primeros días. Ok, Rosa, Cheo, yo empezamos a conformar una pequeña red. Nos encontramos en Second Life, discutimos, fue una discusión media difícil, pero lo hicimos. Ok, hablamos, Rosa y yo continuamente aquí, nos encontramos a menudo en Sagrado, obviamente. Y fíjense otra cosa sumamente interesante, ¿quién se añadió en ese pequeño grupo social desde el primer día? Se unió, no por su voluntad, pero se unió George Siemens, el mismo. Porque gracias a estas tecnologías, por medio de Twitter y de los blogs, yo, que ya seguía
Siemens, ahora lo empecé a seguir con mucha más atención y detenimiento. Pero qué belleza, qué cosa increíble y mágica el hecho de yo poder incorporar uno de los autores más importantes de este tiempo en términos de pedagogía y tecnología en mi propia red de aprendizaje, de la misma forma en que Darwin usaba los demás científicos del mundo, pero tenía que corresponder con ellos vía cartas que se tomaban meses. Pero el concepto es el mismo en realidad. La idea de Personal Learning Network es una idea que no nace con Siemens. Siemens la formaliza, le da el poder que de verdad tiene este concepto. Entonces el grupo pequeño ahora se ha transformado en un grupo más grande. Y el grupo más grande se va a ampliar el día de la conferencia con Siemens, donde finalmente las dudas y las inquietudes que uno tiene se pueden confrontar directamente y face to face con él. Así que esta es una serie de las cosas que hice y que sigo haciendo y que son características de todo proceso de adquisición de conocimiento y del estudio en particular. Y como han visto, por lo que ha dicho el doctor Sánchez ahorita, aprender es conectar. ¿Conectar qué? Conectar un universo de nodos en una red. Es crear esas conexiones entre gente, entre ideas, entre artefactos. Eso es lo que queremos decir y que quiere decir Siemens con crear conexiones y aprender a través de las conexiones. Y esta es la faceta constructivista del conectivismo, en mi opinión. Es decir, el hecho de que estas conexiones las formo yo en mi red personal. Hay una red, según lo plantea él, quizá objetiva, la realidad. Sí me plantea que sí hay una realidad objetiva que puede ser estudiada, analizada y entonces entendida, aprendida, vamos a decirlo así. Okay. Pero la interpretación de esta realidad es una red interna de conocimiento, de nodo, que yo me voy formando y los voy formando conectando los nodos de ese espacio, los nodos de conocimiento, los nodos de información y las personas. Pero aprender es también navegar redes, construirla y navegarla a la vez, saber encontrar patrones, como bien lo ha dicho ya Sánchez. Saber encontrar patrones, saber hacer ese pattern matching. Okay. Esta situación se parece a algo y aplico la similitud. Esto lo decían dos de mi gurú del constructivismo, Papert y Minsky. Lo decían hace tiempo que el trabajo fundamental de toda empresa educativa es crear conexiones. Fíjense. El momento en que lo decían, 2005, en una entrevista, coincide con creo que fue el primer artículo de Siemens donde publica la idea básica del conectivismo. Y esto fue más tarde, en 2008, cuando Alan Levine le publica la petición de ayuda que Siemens dio, que Siemens lanzó a través de su blog. La educación necesita cambiar, la educación necesita cambiar por qué o por qué no, etc. Y este es el ejemplo vivo del momento en que yo puedo incluir a los científicos, a los músicos, a los letrados, a los pintores que me interesan a mí en lo que hago en mi búsqueda de conocimiento, en mi estudio. Esta es la cosa maravillosa de lo que está pasando. Gracias a los blogs, gracias a Twitter.